estudiaremos los números enteros. Entonces nos alistamos para entender y aclarar el concepto de números enteros. Muy bien, los números enteros se representan con la letra Z. Hace unos días vimos los números naturales que se representaban con la letra N, N mayúscula. En este año vamos a estudiar un conjunto numérico que se utiliza en la resolución de ciertos problemas de la vida diaria, que son los números enteros, se representan con la letra Z. Hay unos enteros que son positivos y otros enteros que son negativos. El concepto de número negativo aparece en muchas situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, cuando yo digo que tengo un dinero en mi bolsillo, es distinto a decir que debo un cierto dinero. Entonces, cuando tengo ese dinero en mi bolsillo, se considera que es positivo. Y cuando digo que debo cierta cantidad de dinero, es negativo. Los números negativos se denotan anteponiéndoles, o sea, poniéndole antes el signo menos. Entonces, los números negativos yo los reconozco poniéndole antes el signo menos. Todo número tiene su opuesto. Por ejemplo, el opuesto del 1 es el menos 1. El opuesto del 2 es el menos 2. El opuesto del 3 es el menos 3. O sea que en los números enteros hay unos que son positivos y otros que son negativos. Listo. Cuando un número es positivo, no es necesario anteponerle el signo más. O sea, no necesito ponerle el signo más y ya me doy cuenta que el número es positivo. O sea, que si no tiene signo, ya se sobreentiende que es positivo. Por ejemplo, si yo tengo aquí el 6, ya se sabe que es positivo. No es necesario yo escribir más 6. Ya se sabe que si pongo el 6 solamente es positivo. Ya dijimos que los números enteros se representan con la letra Z. Siempre que yo hable del conjunto Z, estoy hablando de los números enteros. En forma de conjuntos, los números enteros serían el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y sus respectivos opuestos, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Es bueno decir, aunque usted ya lo sabe, que el hecho que hayan estos tres puntos suspensivos indica que el conjunto numérico es infinito hacia la derecha, hacia más infinito. Y el hecho que hayan tres puntos suspensivos acá a la izquierda indica que el conjunto de los números enteros es infinito hacia la izquierda. Muy bien, entonces ya sabemos que hay números enteros que son positivos y otros números enteros que son negativos. También ya sabemos que el opuesto del 2 es el menos 2. Bien, los números enteros se pueden representar en una gráfica. Como los números enteros es un conjunto ordenado, se puede representar claramente en una gráfica. ¿Cómo se representa en la gráfica? Los números enteros se representan en la recta que le llaman la recta numérica. ¿Cuál es la recta numérica? Trazamos una línea cualquiera, una línea, y marcamos en ella un punto cualquiera, y a ese punto le llamamos el 0. Por ejemplo, este punto que está aquí le quise llamar el 0. A partir del 0 hacia la derecha ubicamos los números positivos, es decir, que los números positivos se van ubicando hacia la derecha del 0 y hacia la izquierda los números negativos. Y esto es muy importante, todas las unidades deben de ser de igual longitud, de igual tamaño. Es decir, que la distancia que hay del 0 al 1 tiene que ser la misma distancia que hay del 1 al 2, la misma distancia que hay del 1 al 3, hasta infinito. Y asimismo, la distancia del 0 al menos 1 tiene que ser la misma distancia que hay del 0 al 1. Todos los números en el mundo, en cualquier lugar del mundo, la recta numérica es esa. A la derecha del 0 está el 1, a la derecha del 1 está el 2, y así sucesivamente. Muy bien, entonces, la recta numérica es un conjunto ordenado donde se pueden representar todos los números enteros.
A ver, hay otro concepto muy importante que debemos de tener en cuenta, que es lo que le llaman el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es algo así como esto. Si usted sabe, por ejemplo, que en su casa, de la sala de su casa al patio de la casa hay 15 metros, si yo quiero medir cuántos metros hay del patio de la casa a la sala, pues también habrán cuántos, 15 metros. Repito para el niño que no me entendió. Si yo sé que de la puerta de mi casa al patio hay 15 metros, si yo mido del patio a la puerta de mi casa, también habrán 15 metros. Porque en ese caso lo que nos importa no es el sentido, sino la distancia. La misma distancia que hay de la sala al patio, hay del patio a la sala. Ese es el concepto de lo que es el valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de un número entero se puede representar como la distancia en la recta numérica entre un punto y el cero o entre dos puntos cualquiera. El valor absoluto se representa con dos barritas, encerrando a la expresión. Por ejemplo, aquí se lee valor absoluto de n. Cuando digo valor absoluto de n, quiere decir la distancia que hay del 0 a la n en la recta. Valor absoluto de 8. El valor absoluto de 8 es 8. Esto es muy importante. Valor absoluto de menos 5 es igual a 5. El valor absoluto de menos 5 es el mismo 5 positivo. ¿Por qué eso? Porque cuando estamos hablando de valor absoluto, lo que nos importa no es el signo, sino la distancia. Vuelvo y repito, la distancia que hay de la sala al patio es la misma distancia que hay del patio a la sala. Por lo tanto, la distancia es la misma. Geométricamente, en una recta, si yo tengo esta recta numérica aquí, la distancia que hay del 0 al 3 es la misma distancia que hay del 0 al menos 3. Estoy hablando en cuanto a distancia se refiere. La misma distancia que hay del 0 al 3 es la misma distancia que hay del 0 al menos 3. Entonces yo puedo afirmar que el valor absoluto de 3 es 3 y el valor absoluto de menos 3 también es 3. Ojo, porque aquí lo que me está interesando es el valor absoluto, o sea, la distancia que hay de aquí a aquí es la misma distancia que hay de aquí a acá. Por lo tanto, yo puedo decir que el valor absoluto de menos 3 es el mismo valor absoluto de 3 y es 3. Por lo tanto, el menos 3 como el 3 están a 3 unidades del 0. El 3 y el menos 3 están a 3 unidades del 0. Bien, entonces ya hemos aclarado dos cosas importantes. La recta numérica, la recta entera, es una recta donde se ubican todos los números. Los números positivos, los enteros positivos, se ubican a la derecha del 0. Y los enteros negativos se ubican a la izquierda del 0. Siempre a igual distancia. Aquí hay unos ejercicios que ustedes van a hacer más tarde. Y dice, el primer ejercicio dice, dibuje en su cuaderno una recta numérica cuya unidad mida 1 centímetro. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Coge su cuaderno, coge una regla y pone en un punto el 0 y a la derecha del 0 mide 1 centímetro y a 1 centímetro estará el 1. Luego a la derecha del 1 mide otro centímetro y estará el 2, etcétera, etcétera. Lógicamente en la recta usted no puede marcar 1.000.000 porque no le alcanza, pues usted marca hasta donde le alcance. Después nos dicen dibuje una recta numérica cuya unidad mida 2 centímetros. En otra hojita hace una recta igual, pero ya del 0 al 1 ya no va a medir 1 centímetro, sino que del 0 al 1 va a medir 2 centímetros. Del 1 al 2, 2 centímetros. Del 2 al 3, 2 centímetros y así sucesivamente. Muy bien. Más adelante hay unos ejercicios que usted los puede realizar en su cuaderno
Por ejemplo, aquí nos dicen asociar las siguientes expresiones como números positivos o negativos. Es decir, que usted va a leer cada una de estas expresiones y usted va a interpretar si le parece que representa un número positivo o le parece que representa números negativos. Bueno, entonces nos dicen también en el otro ejemplo, el tercero, indicar el opuesto de cada uno de los siguientes enteros. Ya vimos por allá arriba que el opuesto del 2 es el menos 2, el que está a la misma distancia. Y por último nos dicen que determinemos el valor absoluto de esto, valor absoluto de menos 27. Muy bien. Hasta aquí ya hemos avanzado algo. Otro tema que ustedes ya lo estudiaron, pero es bueno que lo comentemos, que los números enteros es un conjunto ordenado, ya lo dijimos. Ordenado significa en términos simples que en la recta numérica cada número tiene su puesto. ¿Cómo así? Siempre el 4 va a estar a la derecha del 3, obligatoriamente. Siempre el 5 va a estar a la derecha del 4, obligatoriamente. En cualquier lugar del mundo la recta numérica es así. Siempre el menos 3 está a la izquierda del menos 2. La recta numérica es ordenada. Recordemos estos signos que usted conoce desde la escuela. Cuando es así, significa mayor que. Y en esta forma, significa menor que. Miremos este ejemplo. 2 es mayor que 0. A ver, mire dónde está el 2. Aquí. ¿Y dónde está el 0? Aquí. Entre dos números enteros, el que esté a la derecha del otro es mayor. Te repito, siempre entre dos números enteros, el número que se encuentre a la derecha en la recta es mayor. Por ejemplo, aquí está el 0 y aquí está el 2. Entonces, como el 0 está a la izquierda y el 2 está a la derecha, entonces decimos que el 2 es mayor que 0. Entonces, el punto que representa el número 2 está a la derecha del que representa el número 0. Por lo tanto, 2 es mayor que 0. Ahora nos dicen que comparemos el menos 1 y el menos 4. Mire dónde está el menos 1 aquí. Y mire dónde está el menos 4. Como yo observo que en la recta numérica el menos 1 está a la derecha del menos 4, entonces yo ya sé que el menos 1 es mayor que menos 4. Entonces, si me preguntan que el menos 1 es mayor que menos 4, observo que el punto que representa el menos 1 está aquí, está a la derecha del que representa el número menos 4. Aquí parece como trato de confundirme, pero yo pregunto, ¿quién está en mejor situación económica? Si usted debe 1 peso o el otro que debe 4 pesos. Entonces el que debe 1 peso, pues tiene una mayor situación económica. Entonces, ojo, entre los números negativos funciona como al revés. Repito, el número que se encuentra a la derecha del otro es mayor. Lógicamente, el que se encuentra a la izquierda es menor. Si yo le pregunto a cualquier niño de los que están atendiendo, ¿cómo es el 1 y el 4? Entre el 1 y el 4. Entonces yo observo que el 4 está aquí, el 1 está aquí, entonces yo puedo decir que el 4 es mayor que el 1. En general, si A y B son dos números, tengo A y B, dos números cualquiera, dos números enteros, entonces yo puedo decir que B es mayor que A. ¿Por qué yo puedo asegurar que B es mayor que A? Porque lo veo a la derecha de la A, en la recta numérica. Y lo contrario, ¿no? Igualmente podemos afirmar que si A y B son dos números enteros, entonces la A sería menor que la B. Estoy hablando de manera inversa. ¿Por qué la A es menor? Porque la A estaría ¿dónde? A la izquierda de la B. Muy bien, entonces hasta ahí lo que estamos diciendo es que los números
enteros son un conjunto numérico ordenado. Ordenado quiere decir que siempre en todo el mundo la recta numérica es esa misma que están viendo ustedes ahí. Y que entre dos números enteros, el que esté a la derecha del otro en la recta es mayor. Muy bien. Aquí tenemos unos ejercicios que nos dicen, diga si es menor o es mayor esto que está aquí. Por ejemplo, 1 será mayor o menor que menos 2. Entonces lo que hago es, hago mi recta, veo el 1 aquí a la derecha, veo el menos 2 a la izquierda, por lo tanto yo puedo afirmar que el 1 es mayor que menos 2. Y así sucesivamente con todos los ejercicios. Bien, acá hay otro ejemplito que nos dice que hay una tabla, hay unos elementos químicos y están los puntos de ebullición en grados centígrados. El flúor menos 188 grados, etcétera, etcétera. Entonces nos preguntan cuál es el elemento químico con mayor punto de ebullición. Entonces lo que yo debo hacer es ubicarlos en la recta. El menos 188 quedaría por aquí, el menos 253 por aquí. Entonces lo ubico en la recta y entonces el que quede más a la derecha, ese número es mayor. Y el que quede más a la izquierda, ese es menor. Muy bien. Hasta aquí ya podíamos descansar un rato, parar el video, retomar lo que se ha dicho, etcétera, etcétera. Ahí podíamos parar, regresar, hacer los ejercicios, etcétera, etcétera. Muy bien, una vez que hagamos los ejercicios y paremos, podemos continuar con las operaciones con números enteros. Luego, una vez ya hicimos los ejercicios, ya entendimos, podemos hablar ahora de operaciones con números enteros. La primera operación que vamos a ver es el caso cuando los dos enteros son positivos. Si yo voy a sumar dos enteros y los dos son positivos, por ejemplo, que me digan sumar 4 más 2, me da 6. ¿Por qué? 4 como es positivo, a la derecha. Y 2 más como es positivo, a la derecha. Por lo tanto, estamos en el punto 6. Entonces, si yo tengo 4 más 2, gráficamente se ve que la suma sería igual a 6. Ahí no hicimos casi nada. No hicimos casi nada, simplemente que si estamos sumando positivos, el resultado va a ser otro entero positivo, cuyo valor absoluto se obtiene sumando los valores absolutos de los dos números. Simplemente sumando el 4 y sumando el 2, dan 6. El otro caso que puede ocurrir es cuando hayan suma de enteros negativos. Es decir, que los dos enteros sean negativos. Por ejemplo, sumar menos 4, sumarlo con menos 2. Esto me da menos 6. A ver, ¿cómo sería? Como es menos 4, hacia la izquierda, 4. Y como es menos 2, otra vez hacia la izquierda, otros 2, entonces me daría menos 6. O sea que si yo sumo menos 4 más menos 2, me daría menos 6. ¿Cómo hice? Simplemente la suma de dos enteros negativos es otro número negativo, cuyo valor absoluto se obtiene al sumar los valores absolutos de los números. Muy bien, estos dos primeros casos no amerita casi ningún análisis, que es lógico. Si yo gano, quedo ganando. Es decir, que si los dos números son positivos, el resultado al final me va a dar positivo. Y si yo pierdo, al final quedo perdiendo. O sea, si los dos números son negativos, al sumarlo me da negativos. Muy bien, el caso donde tenemos que pensar un poquito mejor es si de pronto en la suma hay sumandos positivos y sumandos negativos. Ahí tenemos que ser más juiciosos, porque es posible que en alguna ocasión el resultado nos dé positivo o de pronto nos da negativo. Miremos a ver entonces. Me dicen que sumemos
8 lo sumamos con menos 2. Entonces, 8 como es positivo, vamos hacia la derecha, 8. Y el menos 2 como es negativo, vamos hacia la izquierda 2. Por lo tanto, nos quedaría en 6. Es decir, que si yo sumo 8 con menos 2, me va a dar 6. Revisemos qué es lo que hicimos. Como el 8 es positivo, a la derecha 8. Como el 2 es negativo, a la izquierda 2. Por lo tanto, quedo en el punto 6. Es decir, 8 sumado con menos 2 me da 6. Pero miremos este otro ejemplo. A ver, estoy sumando uno positivo y uno negativo. Me dice 3 positivo. O sea que el 3 iría hacia la derecha y el 5 hacia la izquierda. Miremos a ver. 3 positivo hacia la derecha. Y luego 5 negativo, entonces las 5 unidades las corro hacia la izquierda. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que quedaría en el punto menos 2. O sea que si tengo 3 sumado con menos 5, me va a dar menos 2. Mire que en algunos casos me da ¿qué cosa? Positivo y en otros casos me da negativo. La pregunta sería, ¿cómo hicimos para darnos cuenta que da positivo o negativo? A ver, pregunto aquí, ¿de dónde salió el 6? Lo que me están diciendo ustedes, a 8 le quito 2, me da 6. Pregunto aquí, ¿dónde salió el 2? A 5 le quito 3, me da 2. Bueno, entonces ya sé que resté. Ahora pregunto, ¿por qué aquí da positivo? Aquí en el 6 da positivo porque observo que el término que tiene mayor valor absoluto es positivo. Por lo tanto, el resultado es positivo. Y en la otra suma, el término que tiene mayor valor absoluto, el número más grande en valor absoluto, es el menos 5. Por lo tanto, me va a dar negativo. En términos simples, el que tenga mayor valor es el que manda. El que tenga mayor valor es el que manda. Si el que tiene mayor valor es positivo, el resultado es positivo. Y el que tenga mayor valor absoluto es un número negativo, entonces el resultado es negativo. Miremos eso aquí despacio. Entonces, la suma de un entero positivo y uno negativo es la diferencia, o sea, la resta entre los valores absolutos de dichos números. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restar esos números. Y el resultado tendrá el signo del sumando de mayor valor absoluto. Leo de nuevo. La suma de un entero positivo y uno negativo es la resta entre los valores absolutos de dichos números. Así que lo que debo hacer es restar. 8 menos 2, 6. 5 menos 3, 2. Y el resultado tendrá el signo del sumando de mayor valor absoluto. Entonces alguien dirá, bueno, aquí ¿por qué dio negativo? Aquí dio negativo porque el sumando que tenga mayor valor absoluto es este y tiene signo negativo. ¿Y acá por qué da positivo? Porque el sumando que tiene mayor valor absoluto es el 8 y el 8 es positivo. Muy bien, entonces ya quedó claro para los que estamos atendiendo juiciosamente la clase que hay 3 posibilidades. Si todos son positivos, no pasa nada, se suma común y corriente los valores absolutos y da positivo. Si todos son negativos, se suma también común y corriente y el resultado va a dar negativo. Donde debo estar un poquito más avispado, debo estar atento es cuando hay un sumando positivo y sumando negativo. En ese caso debo estar avispado que el resultado va a dar el signo del sumando que tenga mayor valor. Aquí entre el 8 y el menos 2, el que tiene mayor valor absoluto es el 8. Por eso el resultado da positivo. Entre el menos 5 y el 3, el que tiene mayor valor absoluto es el menos 5. Por eso el resultado da negativo. Muy bien, entonces hasta aquí, los que estamos en clase atentos, ya
identificamos cómo se suman enteros positivos y enteros negativos. Muy bien, los números enteros cumplen unas propiedades que usted ya la conoce desde hace mucho tiempo. Hay una propiedad que le llama la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa en términos simples es que si yo tengo dos sumandos, A más B, da lo mismo que si yo sumo B más A. O sea que si cambio el orden no importa. Si yo tengo A sumado con B, da lo mismo que si yo tengo B con A. Esa es la propiedad conmutativa. O sea que si yo tengo menos 5 más 3, da lo mismo que yo diga 3 más menos 5. Hay otra propiedad que se llama la propiedad asociativa. Lo que nos dice la propiedad asociativa es que yo, si tengo varios sumandos, puedo asociar el primero y el segundo con el tercero, y da lo mismo que si yo asocio el primero con el segundo y el tercero, da lo mismo. Hay otra propiedad que le llaman la modulativa. Nos dicen que el módulo de la suma es el cero. El módulo de la suma es el cero porque si yo le sumo el 0 a cualquier número entero, no lo altera en nada. Si por ejemplo yo a menos 6 le sumo 0, de todas maneras me sigue dando menos 6. Y por último hay otra propiedad que le llaman la propiedad invertida o del elemento opuesto. Es que si yo tengo el número A, existe el menos A. Si yo tengo el 2, existe el menos 2. Si yo tengo el menos 3, existe el 3, que cuando lo sume me va a dar 0. Y por último, hay una propiedad uniforme que es muy importante tenerla en cuenta. Es que si yo tengo una igualdad, A igual a B, tengo esta igualdad, A igual a B. Entonces, si yo pongo C aquí y C aquí, la igualdad es la misma. La igualdad se mantiene, como que en una balanza, ¿no? Si yo tengo una balanza en equilibrio y pongo dos ladrillos en la balanza izquierda, debo colocar dos ladrillos en la balanza derecha para que la balanza vuelva a quedar en equilibrio. Esa es la propiedad uniforme. O sea que si yo sumo a ambos lados lo mismo, la igualdad es cierta. Muy bien, entonces para terminar, cuando estamos sumando enteros, puede ocurrir que yo tenga una suma que tenga bastantes sumandos, 25 más menos 32 más menos 12 más 23. Una suma, digámoslo así, como larguita. Entonces, las propiedades de la adición de números enteros permiten efectuar las adiciones de 3 o más números enteros de dos maneras equivalentes. O sea que cuando hay una suma larga, usted puede sumar de varias maneras. Una de las maneras puede ser, se suman los números de 2 en 2, de forma consecutiva. ¿Cómo así? Suma estos dos, los dos primeros, y entonces 25 sumado con menos 32, aquí me daría menos 7. ¿Por qué menos 7? No olvidemos que cuando hay uno positivo y uno negativo, lo resto y coloco el signo del que tenga mayor valor absoluto. 32 menos 25 da menos 7. Ahora, ¿qué hago? Sumo los dos que siguen, el menos 7 y el menos 12. Como los dos son negativos, se suma común y corriente y da negativo. Entonces, menos 7 sumado con menos 12, 7 más 12, menos 19 más 23. Y por último, como hay uno negativo y uno positivo, resto y le coloco el signo del que tiene mayor valor. 23 menos 19 me daría 4 positivo. Es decir, que esta suma larga se puede ir sumando de 2 en 2. Una manera que creo que es más fácil, es sumar por separado los números positivos y los números negativos. Y luego se resuelven las operaciones resultantes. O sea que hay otro método para sumar cuando hay bastantes sumandos, es
sacar en un grupito los positivos y sacar en otro grupito los negativos. ¿Cómo así? Los positivos serían el 25 que está por aquí y el 23 que está por acá. Entonces estos dos positivos los sumo. Y los dos negativos los sumo aquí aparte, el menos 32 y el menos 12. Repito, ¿qué hice? Agrupé los dos positivos en un grupito, valga la redundancia, y agrupé los dos negativos en otro grupito. Ahora sí, al sumar los dos positivos me daría 25 más 23, 48. Al sumar los dos negativos me daría menos 32 más menos 12 igual menos 44. Muy importante, como ahí al final quedó uno positivo y uno negativo, entonces hacemos lo que ya sabemos. Se resta el mayor menos el menor, 48 menos 44 me daría 4 y le coloco signo positivo porque el 48 tiene mayor valor. Mire que por allá dijimos que cuando hay uno positivo y uno negativo, el resultado tiene el signo del sumando que tenga mayor valor. Muy bien. Para terminar, entonces ahora sí, aquí hay unos ejercicios donde ustedes lo van a realizar. Por ejemplo, nos dicen que Pedro hizo 2 compras con su tarjeta de crédito. Una compra por 296,000 pesos, otra compra por 103,000 pesos. Pero antes de hacer las compras tenía un saldo a favor de 229,000 pesos. Tenía un saldo a favor, quería decir que en el banco tenía esa plata. Y entonces abonó a la tarjeta 130,000. Entonces la pregunta es, ¿qué saldo tenía? ¿Qué saldo tiene después del último abono? Entonces ese problema lo podemos resolver así. Tenía un saldo a favor de ¿cuánto? De 229,000. O sea, cuando empezó a hacer los gastos tenía en la tarjeta 229,000 pesos. Después hizo una compra 296,000 pesos. Cuando es una compra como es un gasto, entonces sería ¿qué cosa? Negativo. Luego dice que hizo otra compra por 103,000 pesos. O sea que la segunda compra es menos 103,000 pesos, también negativo. Y por último hizo un abono, o sea, metió 130,000 pesos. Entonces nos dice cuánta plata le queda. Es decir, que el señor tenía algo, gastó en la primera compra, después gastó en la segunda compra y por último abonó al final. Entonces nos quedaría 229 más 130. Estoy organizando los números positivos en un grupito y los negativos serían menos 296,000 menos 103,000. Si sumo los dos positivos me darían 359,000. Si sumo los dos negativos me darían 399,000. Y como hay uno positivo y uno negativo, ya sabemos que debemos de restar. 359,000 menos 399,000 nos da 40,000 y se le coloca el signo del sumando que tiene mayor valor. Como este es negativo, entonces el resultado va a ser negativo. Como el resultado es negativo, entonces Pedro tiene un saldo en contra de 40,000. Quiere decir que le está debiendo al banco 40,000 pesos. Muy bien. Aquí hay una serie de ejercicios, lo van a hacer ustedes en su cuaderno, que hay unas sumas, lo van a hacer ustedes en su cuaderno. Aquí hay una suma que tiene varios sumandos. Agrupen los sumandos positivos en un grupito, los sumandos negativos en otro grupito. Y hay otros ejercicios. Listo. Entonces ya con esto terminamos la primera parte del trabajo.